Desde Roma, el Papa Francisco pide que el Mundial de Fútbol de Qatar sea ocasión de fraternidad entre los países. Nuevo secretario de la Conferencia de Obispos en España compromete su gestión a transparencia y acogida a las víctimas de abuso. Cura constructor construye un templo donde no había nada. Ahora levantará un santuario mariano en Ecuador. A vísperas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, le explicamos por qué es una fiesta profundamente católica. Hoy es la fiesta de San Clemente, Papa, mártir de la Iglesia. Le contamos la vida del santo. Natalie, un gusto estar contigo. Y contigo, Eddie, nuestros televidentes desde Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que el Papa Francisco nombró un comisario extraordinario para Caritas Internationalis, la organización de la Iglesia Católica que canaliza la ayuda solidaria en el mundo. Se trata del laico italiano Pier Francesco Pinelli. Según el decreto del martes último, el comisario actualizará los estatutos y el reglamento de Caritas Internationalis para mayor funcionalidad y eficacia en la organización. La noticia de la publicación de esta importante decisión papal se dio durante la Asamblea General de Caritas Internationalis en Roma. En el 2020, en una de sus homilías, el Papa transmitió seguir siendo crítico con las organizaciones humanitarias que hacen un buen trabajo pero gastan el 60% de su presupuesto en salarios. Más noticias de Roma con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido, como cada miércoles, la audiencia general ante miles de fieles y peregrinos de todas partes del mundo. El Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre el discernimiento y explicó el significado de la consolación espiritual, una experiencia profunda de alegría interior que consiente ver la presencia de Dios en todas las cosas. Señaló además que la persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades, porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. El Santo Padre animó a los fieles a fijarse en la consolación de los santos, como la paz de San Agustín cuando hablaba de la vida eterna con su madre Santa Mónica, o la paz que sentía San Ignacio al leer la vida de otros santos. También habló de la paz de Santa Teresa de Jesús y animó a imitar su inocencia y consolación, que le empujó con dulzura a obrar el bien. Asimismo, el Papa advirtió que la falsa consolación puede convertirse en un peligro si la buscamos como fin en sí misma, de forma obsesiva, y nos olvidamos del Señor. Animó por ella a distinguir la consolación de Dios que llega hasta el fondo del alma de aquella que tan solo es un entusiasmo pasajero. Al finalizar su catequesis, el Papa envió un saludo a los jugadores, aficionados y espectadores que siguen desde los distintos continentes el Campeonato Mundial de Fútbol que se está jugando en Qatar. El Santo Padre pidió que este importante acontecimiento sea una ocasión de encuentro y armonía entre las naciones, fomentando la fraternidad y la paz entre los pueblos. También rezó por la paz en el mundo y por el fin de todos los conflictos, con un pensamiento especial por el terrible sufrimiento del querido y atormentado pueblo ucraniano. Recordó además que el próximo sábado es el aniversario del terrible genocidio del llamado Holodomor, el exterminio por inanición en 1932 provocado por Stalin en Ucrania. Holodomor en ucraniano significa muerte por hambre y con ese término la historiografía se refiere al genocidio perpetrado por Stalin contra la población ucraniana para, mediante un proceso de limpieza étnica, afianzar el control soviético sobre Ucrania. Ante ello, el Papa invitó a rezar por las víctimas de este genocidio y por tantos ucranianos, niños, mujeres y ancianos que hoy sufren el martirio de la agresión. Además, el Papa lamentó que en las últimas horas la isla de Java en Indonesia se ha visto afectada por un fuerte terremoto. Ante lo ocurrido, el Papa expresó su cercanía a esa querida población y rezó por los muertos y heridos. También recordó que el domingo pasado, en Kalongo, Uganda, fue beatificado el padre Giuseppe Ambrosoli, misionero comboniano, sacerdote y médico. Nacido en la diócesis de Como, murió en Uganda en 1987, después de haber dedicado su vida a los enfermos en los que veía el rostro de Cristo. El Papa Francisco pidió que su extraordinario testimonio nos ayude a cada uno de nosotros a ser signo de una iglesia en salida. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
El lunes último en Argentina fue ordenado sacerdote Natanael Alberione, un joven cordobés de 33 años que en 2021 se salvó del COVID. La noticia de su ordenación sacerdotal causó gran alegría en la iglesia local y en la comunidad católica que desde distintos lugares había rezado por la salud del nuevo sacerdote cuando estuvo grave a causa del virus. El Papa Francisco le envió una carta en la que lo invitó a ser cura de periferias, diciendo que siempre es mejor que estar en el centro porque la realidad se ve mejor desde allí. Las nuevas ordenaciones son una alegría para la iglesia y una vocación que cuidar con ayuda de los feligreses incluso. De no ser así, algunos religiosos terminan abandonando la vida consagrada. Es el caso reciente de Sor Cristina, ganadora de un famoso concurso de canto. ¿Cómo cuidar una vocación religiosa? El recién ordenado diácono del Opus Dei, Roberto Hernani, aconseja. La vocación, yo creo que se cuida fundamentalmente pidiéndola todos los días. Todos los días, desde el primer momento que uno se levanta, hay que pedirle a Dios, ¿no?, la perseverancia y la vocación. Porque para perseverar, lo primero que necesitamos es ser humildes. Sin la humildad no se puede perseverar. Tenemos que ser muy conscientes de que somos hombres, de que tenemos limitaciones, de que tenemos miserias, de que somos pecadores. Y lo único que nos saca adelante dentro de toda esa situación con la que nace el hombre es la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y Dios siempre premia a los humildes. Por lo tanto, lo primero es humildad. Ser humildes y pedir la gracia de Dios para todos los días ser fiel uno a su vocación. Esto también es fundamental, el trato. ¿Y cómo podemos tratar a Dios? En la oración. Tenemos que ser perseverantes en la oración, tenemos que rezar, tenemos que tratar a Dios en la oración. Y no me estoy refiriendo solamente a una oración, de esa oración vocal o de esa oración que es muy bonita y que es la oración más importante, la de ir a la Santa Misa y participar de la Eucaristía, que es fundamental, ¿no? Participar de la Eucaristía, de gustar ese encuentro con el Señor en la Eucaristía y también de gustar ese encuentro con el Señor en la cruz. Cuando vamos a la Santa Misa vamos a revivir esos momentos de entrega del Señor que muere en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Si no me refiero a esa actitud constante de encontrar en el quehacer de cada día a Dios. O sea, porque, como decía San José María, ¿no?, para un apóstol moderno, una hora de estudio es una hora de oración. Es decir, que podemos hacer oración y ser fieles en este sentido, ¿no?, a nuestra vocación, si sabemos descubrir que trabajando, que haciendo deporte, que viendo una película en familia, que degustando de un aniversario con un amigo, compartiendo una cerveza, en fin, etc. Pues cuando descubrimos que en todas las circunstancias de cada día podemos encontrar a Dios y por tanto hacemos oración, yo creo que la perseverancia está asegurada, ¿no? Y estos pilares son muy importantes para mí, ¿no? Ser humildes, saber pedir perdón y ser hombres de oración. Desde este martes, Monseñor Francisco César García Magán es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. En rueda de prensa respondió sobre el giro que dará su gestión al tratamiento de casos de abusos en la Iglesia. Lamentable, reprobable y condenable, que es el tema de los abusos, y ciertamente un solo abuso que hubiera ocurrido ya sería reprobable y execrable para la Iglesia, precisamente por ese tesoro que llevamos en nuestras vasijas de barro, como dice San Pablo. Entonces, lamentablemente, la Iglesia, porque vive en la historia y está en la sociedad, pues también se ha visto afectada, se ha visto contaminada, se ha visto manchada por ese problema social que también ha afectado. De hecho, el viernes pues ya se hablará, estamos trabajando en esta plenaria también sobre ese tema y hay un compromiso muy serio y sin fisuras por parte de los obispos por una transparencia, por el tema de la acogida, por el tema, por supuesto, hay que estar siempre de la parte de la víctima, de la parte del que ha sufrido, porque Jesucristo estuvo siempre de la parte del sufriente. Él fue un inocente que sufrió, él fue un inocente que murió.
Y entonces, y ahí como derivación de eso está todo el trabajo de prevención, de formación, de acompañamiento, pues que se ha hecho y que se va a incrementar y que bueno, ya tendrán ustedes noticia porque estamos trabajando en ello. Nos vamos hasta Guayaquil, Ecuador, para entrevistar al padre Yair Rodríguez Vega. Él es párroco de la parroquia Santuario Santa María Madre de Guayaquil, en la zona de Mucho Lote 1. Cuando llegó al lugar encontró una capilla de caña y madera sin seguridad de por medio. Empezó a construir ahí la capilla en ladrillo, que está al 90% lista. Ahora, luego de casi 3 años, el sacerdote está planeando construir el Santuario Santa María Madre de Guayaquil. Padre Yair, un gusto tenerlo con nosotros en el programa. ¿Qué significó para usted que le hayan dado la misión de ser párroco en la parroquia Santuario Santa María Madre de Guayaquil? Natalie, qué bendición tan grande poderme dirigir a WTN y dar a conocer pues que por acá también hacemos ruido en el Ecuador. ¿Qué significó para mí ser el párroco de acá y empezar con este proyecto Santuario Santa María Madre de Guayaquil? Bueno, cuando el arzobispo me mandó para acá, crean lo que no me sentía muy cómodo ni seguro porque no había ni casa ni iglesia, tan solo había un terreno que había que cerrar y desde allí construir. Solamente estaba en una esquinita del terreno, estaba una iglesia de caña. Pero el cambio llegó en la pandemia, en 6 meses antes. A mí me cambiaron en agosto y en febrero comenzó pues prácticamente la pandemia y fue un reto, sufrimiento porque no sabía cómo empezar. Teníamos un proyecto prometido por la municipalidad, pero no nos salió con nada porque todo el dinero se fue para las vacunas. Entonces, con la comunidad comenzamos primero a hacer la casa porque no tenía dónde vivir, pero luego comenzamos la construcción de nuestra templo, pues una parte de lo que será el Santuario Santa María Madre de Guayaquil y celebrar las misas con mucha más dignidad. Fue un reto porque llevamos un año construyéndola y estamos de un 90% por ponerle los vitrales y un poquito más, como es el clima caliente, ponerle aire acondicionado, Natalie. Entonces, este es un reto y estoy pensando comenzar la construcción del santuario en sí en febrero. No me pregunte cómo, porque dinero nunca lo hemos tenido, pero es la misericordia de Dios y la obra, cómo la gente ha ido apoyando. Me van a preguntar, ¿pero cómo le hace? Con ventas, comidas, aún en tiempo de pandemia, cuando nadie nos quería comprar, hacíamos preventas, entrega a domicilios, y bueno, pues así hemos salido. Creo que a los grupos parroquiales los tengo bien cansados, pero también contentos por el trabajo que se viene realizando, Natalie. Padre, ¿y por qué es importante construir un santuario? El santuario es importante, primero porque la arquidiócesis ha tenido que ir creando nuevos espacios de evangelización o se han creado nuevas diócesis que han salido de la arquidiócesis de Guayaquil. Y nos hemos quedado prácticamente con, por decir, santuarios no tenemos así, santuario mariano, pero el santuario Santa María Madre Guayaquil es como un punto de religioso, espiritual de la arquidiócesis de Guayaquil al cual me han encomendado. No tenemos un santuario así grande que represente a la advocación al Guayas, a Guayaquil en sí. ¿A cuánto asciende la inversión para el santuario? Cuando se hizo un proyecto, el santuario iba a costar $3 millones según el municipio. Pero como no hay presupuesto, nosotros hemos comenzado con lo mínimo. Si a mí me preguntan cuánto necesito para hacer el santuario, yo les digo me contento con $1 millón. Y con $1 millón hasta les doy vuelto, porque aquí todo es inversión y trabajo. Aquí no hay mediadores, no hay gente que se nos vaya a llevar el dinero, sino que lo vamos a invertir todo. Padre, y justamente, ¿qué significa para usted ser conocido como el padre constructor? Para mí, pues, no sé, es una emoción de entregar mi esfuerzo. Cuando yo me ordené, yo dije, nunca voy a poner ni un solo ladrillo porque no me preparé para eso. Pero Dios me ha ido cambiando la historia y véanlo, ¿dónde vamos? Ya voy haciendo cuatro templos en lo que va.
y sumando más, pues por supuesto. Eso de constructor, pues quisiera también construir almas y llevar almas hacia el cielo a través de estas edificaciones. Así es, padre. ¿Cómo pueden hacer las personas que nos están viendo para ayudar en la construcción de este santuario? Pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Santa María, Madre de Guayaquil, y por allí podemos dar más información de cómo se pueden canalizar las ayudas desde la ciudad o desde fuera de la ciudad, porque tenemos un equipito de redes sociales que nos ayudan para dirigir. Porque dar números de cuentas por este medio no creo que sea factible, pero sí nos podemos comunicar a través de nuestras redes sociales, Santuario Santa María Madre de Guayaquil, o Padre Yair Rodríguez Misas Reflexiones, o Padre Yair Misas Ecuador. Padre Yair Rodríguez, gracias por toda la labor que realiza y gracias por la entrevista. Natalie, qué pena que le puse a correr, pero siempre las cosas de Dios son así, o son o no son. Muchas bendiciones para usted, Natalie, ese lindo trabajo que hace, y para todos los que nos ven a través de WTN. Hacemos una pausa y al volver, a vísperas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, le explicamos por qué es una fiesta profundamente católica. Además, hoy es la fiesta de San Clemente Papa, mártir de la Iglesia. Le contamos la vida del santo. Regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Como cada 23 de noviembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Clemente I Papa. Clemente forma parte de aquellas figuras decisivas que contribuyeron a configurar el cristianismo primitivo. El padre Jan Lozano, sacerdote de la Arquidiócesis de Lima y actual estudiante de Derecho Canónico en Roma, nos cuenta más sobre la vida del santo. Clemente I, también conocido como Clemente Romano, para diferenciarlo de ahí que hay otro Clemente de la antigüedad que es Clemente de Alejandría. Clemente Romano sería el tercer papa o el sucesor de San Pedro, ¿no? Es mejor decirle el obispo de Roma porque en ese tiempo no se le llamaban papa, ese término papa viene muchísimo después, pero sería el tercero. Si uno se acuerda, cuando participa de la misa, se menciona en el canon romano, se menciona al Nino Cleto Clemente. Ese Clemente es Clemente Romano o Clemente I. Es muy importante porque nos recuerda los inicios del cristianismo, nos recuerda cómo la iglesia se fue construyendo desde los primeros años, ¿no? Desde Jesucristo, los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Y fue papa entre los años 88 y 97, según cuentan las tradiciones, los historiadores. Es importante también porque nos muestra la vida entregada a Jesucristo por la fe. Se cuentan, muchos de los historiadores comentan que Clemente fue martirizado y cuenta la tradición que a Clemente lo exiliaron hacia Crimea, actualmente Ucrania, ¿no? Un territorio siempre en conflicto, y que en el exilio lo condenaron a trabajos forzosos y finalmente el emperador Trajano ordena que le cuelguen un ancla de barco alrededor del cuello y que lo arrojen así al mar. Y así muere, y cuenta la tradición que Cirilo y Metodio, que son dos santos que evangelizaron todas las regiones eslavas, que Cirilo y Metodio cuando llegan a esas regiones encuentran un relicario, una pequeña capillita donde veneraban unas reliquias con un ancla, y ellos inmediatamente dijeron, este debe ser Clemente Romano, y llevaron esas reliquias, las llevaron a Roma, a la actual Basílica de San Clemente. Estados Unidos se prepara para celebrar una de sus festividades más importantes del año, el Día de Acción de Gracias. Esta fiesta es celebrada por católicos y no creyentes, pero ¿por qué decimos que es una fiesta eminentemente católica? El padre John Wauch, profesor de literatura, lo explica en este reportaje del programa Vaticano. El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes
que se celebra en los Estados Unidos. En este día la familia se reúne en una cena especial para dar gracias por las bendiciones y comer pavo asado dorado al horno. Esta fiesta está directamente relacionada con los primeros tiempos de la historia de los Estados Unidos, aunque festividades similares ocurren en otros países como Japón y Alemania. Incluso algunos estados no americanos han adoptado esta fiesta. Los orígenes del Día de Acción de Gracias son muy curiosos. ¿Sabías que los católicos estuvieron involucrados en la creación de esta fiesta? El padre John Walk, profesor de literatura en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, explica sus orígenes cristianos. Los orígenes del Día de Acción de Gracias en la colonia de Plymouth, en Massachusetts, tienen que ver con la buena relación entre los primeros padres peregrinos y las tribus indígenas locales. La tribu Wampanoag, la cual en realidad fue mediada por un indígena llamado Esquanto, quien resulta que era católico y que en realidad fue responsable de muchas cosas, casi salvando de mucho a los padres peregrinos. Les enseñó a pescar, qué plantas y cosas podían comer, cómo fertilizar el maíz adecuadamente para que creciera. Ellos se estaban muriendo de hambre, realmente no sabían cómo sobrevivir. Pero ¿cómo hicieron los padres peregrinos para encontrar a un nativo americano católico que hablara inglés? Él había sido capturado más de 10 años antes por piratas ingleses y vendido como esclavo en España. Y mientras estaba en España fue convertido por frailes que luego lo liberaron, lo enviaron a través de Londres y regresó a Estados Unidos, a las colonias, solo para descubrir que su tribu había sido diezmada por una epidemia y que vivía allí solo cuando los padres peregrinos llegaron a Plymouth y se sorprendieron al encontrar allí un indio que hablaba inglés perfecto y estuviera dispuesto a ayudarlos realmente. Esquanto era a la vez nativo americano y católico. Vivió tanto en América como en Europa. Por eso, era una figura perfecta para ser un embajador entre los padres peregrinos y los nativos americanos. Él también jugó un papel decisivo en la negociación de las relaciones entre la tribu local, la tribu Wampanoag y los padres peregrinos. Disfrutaron de un largo periodo de paz y fue la cena de Acción de Gracias, la fiesta de la cosecha de 1621 con los indios, lo que estableció realmente ese vínculo entre los padres peregrinos y los indios locales. Hoy le recomendamos 3 películas disponibles en YouTube. Se trata de El hombre que no quería ser santo, una antigua y excelente producción sobre la vida de San José de Cupertino, Padre Pío sobre la vida de Santo Fraile Capuchino y Corazón Ardiente en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Le contamos más. El hombre que no quería ser santo nos cuenta la historia de San José de Cupertino, un sacerdote de la Orden de Frailes Menores Conventuales. Su vida se vio marcada por frecuentes curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales. Es una película estadounidense estrenada en 1962, dirigida por Edward Dmytryk. What man of you having 100 sheep and losing one of them does not leave the 99 in the desert and go after that which is lost? Dile que pase. Padre Pío narra la historia de San Pío de Pietrelcina, un sacerdote de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Es el primer sacerdote en haber recibido los estigmas, las llagas de Cristo, en su propio cuerpo. La película italiana fue estrenada en el 2000 y dirigida por Carlo Carlei. ¿Cómo te llamas? Karol Wojtyla. Un día será papa. ¿Qué te parece? La película Corazón Ardiente, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, narra datos documentados sobre el Sagrado Corazón, mensajes de Santa Margarita María de Alacoque y el beato Bernardo Hoyos. La cinta narra la historia de Lupe Valdés, que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, buscando inspiración para su próxima novela.
La película española se puede alquilar en famiplay.com. Fue estrenada en el 2020 y dirigida por Andrés Garrigó. El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentes, que son unos pedacitos de tela que salvan vida. Te llamo por papá. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.